Las despedidas son algo a lo que es difícil acostumbrarse para el ser humano, aunque haya que vivirlas a menudo. Ahora pararé en la gasolinera, igual paro también a echarle agua a lo de la ducha y todo eso. O sea que tarda un poco todavía en salir. Pero bueno. Bueno, Rey, venga. Hala, cuídate mucho, me vais contando y vale. Venga. Bueno, venga. Te voy avisando, venga. Por el camino. A mí me reconforta lo que le dijo Mr. Magorium a Molly en la película de Mr. Magorium Gone the Emporium. Un speech que te recomiendo entero. No te pido que te alegres de que me tenga que ir, solo te pido que pases la página y sigas leyendo y dejes que comience la siguiente historia. Para ver si llegamos hasta Prie no sé qué. A ver si conseguimos que no haya mucha agua afuera para poder sacar a móvil y no volver empapados para dentro de la caravana. Así que nada, otro peaje a dejarles aquí unos eurillos a los gabachines. Hemos querido parar en un área que ponía que era para caravanas en el parking Fortnite, y uno de los dos sitios no podías más de 1.10 y en el otro, que era de camping car, resulta que está cerrado. Así que hemos tenido que inventarnos aquí debajo de... Cuidado conmigo. Nos hemos metido aquí tipo en un centro comercial que por lo menos hay techo, porque está cayendo una... Que hemos llegado hasta aquí pensando que no llovía, mirando en el mapa la zona en el borde donde no llovía, pero nada, se ha venido para acá la lluvia y bueno, por lo menos aquí podemos estar más o menos, porque ya te digo que está cayendo una, así que esto es lo que tiene. Primera nochecina, empezamos con sorpresinas, pero bueno, y realmente no estamos tan mal, ¿verdad, Muguito? Vamos a ponerle aquí las cocinas al peque. Venga, por aquí. Y por aquí. A cenar, campeón. Qué bien se porta, es una maravilla, muy bien. Es una maravilla. No vamos a cenar un purecito y una empanadita que me ha hecho mi madre de cecina, chaval. Pues así empezamos la mañanita, dándole un poco de vida aquí al rutín que está a tope de energía, claro. Como ayer no ha salido nada, ¿qué? Amanecido, bueno, eso es lo que sería el parking de autocaravanas, que es que lo están haciendo o están restaurándolo. Y nosotros pues hemos dormido bastante bien ahí debajo, parece que ha escampado, así que cojonudo, hacer un poquitín de que desgaste aquí el pequeñín, jugar con él antes de meternos otras 8 o 10 horinas de viaje hoy. Vamos a ver si llegamos hasta Milán y de ahí ya nos queda nada y menos nos queda ya para llegar a Lago di Carezza, que será nuestro primer destino. Vamos, melón. Me parece que aunque aquí no esté lloviendo ahora, nos vamos a comer lluvia, porque estoy mirando aquí el mapa. Nosotros estábamos para aquí, para Burdeos, bueno, un poquito más para adelante estamos, que ayer estaba todo eso lleno de agua y lo de la derecha, Ginebra, mira, Marsella, todo esto vacío, y ahora pues al revés. Así que nos vamos a meter otra vez a la agüita, a ver si crecemos. Pegamos el estirón. Hay moguito. Me fastidia no darle las horas que necesita también de cada día ahora mismo, pero claro, ahora tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no se puede hacer otra. Nada, Mugi se ha empeñado en dar un paseo por aquí, así que como el que manda es el jefe, cuando hay patrón no manda dominguero. Espera, Mugi. Ahora bicho. Te suelto. Así nos multan, si eso ya pagaremos. Pero que no. Y aquí comienza el siguiente capítulo, y mientras haya algo que leer, merece la pena seguir leyendo.
Pues aquí estamos. Ya la dormí, el pequeñín, que se está portando muy bien, como siempre. A ver si mañana llegamos al lago de Careza. Vamos a ver. A descansar. Hasta mañana. Despiertas así por la mañana, abres el techo y de repente te encuentras ahí estas montañinas nevadas. Abrir la cortina de casa y encontrarte con las montañitas nevadas. Esta sí que... Mira cómo molan estas casuchis. Y ahí tenemos el Mont Blanc. Cumbre de Europa. Ready to the adventure. No podría ser otra que la Maison de Saint-Priest. Aprender a pasar página es una práctica que a los seres emocionales les viene muy bien para centrarse en lo que tienen delante. Algo que Mugi ha estado enseñándome desde hace 11 años. Él no olvida, que además intuye, pero está centrado en el aquí y el ahora. Bueno, pues hoy Mugi por la mañana me acaba de dar otra lección, porque hemos salido de la Magic Van y bueno, al principio pues nada, que yo tiraba por el centro de la ciudad, que es por donde yo sabía cómo llegar a toda esta zona. Hemos tirado por otro lado que no conocíamos y luego me ha estado todo el rato queriendo girar para otro lado y claro, yo no sabía y pensé que teníamos que tirar más adelante y él tirándome y me cabrea con él diciendo, pero ¿me quieres dejar buscar por dónde tenemos que ir? Que no sabes por dónde tenemos que ir. Oye, pues al final le he hecho caso y me ha llevado a un bosquecito cojonudo y luego nos hemos venido a esta zona que es la que queríamos. Conclusión, que lo que yo no veo con los ojos, él lo huele con la nariz. Entonces un área grande de bosque como la que él quería, que sabe que es lo que normalmente buscamos, pues lo ha estado oliendo y por eso me estaba marcando para tirar por ahí. Conclusión, que le he echado una reprimenda mal echada y yo me cabré a lo tonto. Pero bueno, como de todo se aprende, a partir de ahora le haremos un poquitín más de caso. Aunque también hay que reconocer que otra vez le hago caso y la liamos un poco, pero bueno, ahí va, con un amiguete que se ha encontrado. A veces la vida se nos pasa delante de nuestros ojos mientras tratamos de ver qué hay mucho más allá y resulta que es invisible. O conduciendo mirando por el espejo retrovisor. Está más cómodo que tú, ¿eh? Por supuesto que bien echar vistazos al retrovisor y levantar la cabeza de vez en cuando, pero hay que tener presente lo que está presente. Y si estás presente en estos momentos y abres bien los ojos, podrás observar lo afortunado que eres. Por suerte Mugi no necesita un móvil para vivir y para sobrevivir. Y por suerte yo tengo el mío y Tractive, que gracias a él pues puedo saber dónde está cuando no sé dónde está, que se habrá pirado por ahí a buscar algún rastro, que siempre vuelve. Pero ¿y si le pasa algo y no puede volver? Pues ahí es donde entra en juego el GPS de Tractive, que yo creo que es el mejor que hay. Así que ahí está. Muy bien. Esto lo ha puesto la Gendarmería para que no vayan los coches muy rápido por aquí. ¿Cómo gustas, eh? ¿Cómo te mola ahí? ¿Cómo te mola ahí?
Me metí fuera del hielo. Hemos subido para donde la ha querido y aquí estamos, que la verdad merece la pena. Merece la pena porque vaya sitio espectacular. Y este todavía tiene energía, yo estoy reventado. Todavía nos queda bajar y 5 horitas hasta Lago di Caresa de conducir hoy. Y sin desayunar, que tampoco me esperaba yo subir tan arriba, pero bueno, aquí estamos. Este lugar precioso de Chamonix Mont Blanc, y ahí tenéis el Mont Blanc, que no se ve por las nubes, pero una pasada. ¿Cómo está el melón? En mi caso tengo lo que más quiero, Mugi y tiempo para compartirlo. Eso es lo que para mí es la riqueza y el lujo, por lo que no puedo sentir más que gratitud a la vida y a todas las personas que nos han ayudado en los momentos más difíciles a sobrevivir y seguir estando presentes y juntos. Gracias. Por aquí se fueron. Joder. Madre que los parió. Cuidado, cuidado, Mugi. Mugi, baja, Mugi, baja. Mugi, baja. Baja, cariño, baja. Hostias, qué pena no haberlo grabado. Espera que viene el petit tren.
Y hablando de despedidas, pues nos tenemos que despedir este capítulo. Pero no os olvidéis que habrá una bienvenida y un capítulo nuevo. Así que no os lo perdáis. Dar a la campanita, suscribiros y disfrutar de la vida.